En este 11º domingo del tiempo ordinario, quisiera que ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia tengan la siguiente idea clara basándose en el texto de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 36, y luego se va al capítulo 8, versículo 3. Aquí tenemos dos personajes, el fariseo y la pecadora. ¿Qué nos debe de quedar claro de este texto? Es que el fariseo, según lo que nos dice las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, los fariseos son hombres que son muy observantes de la ley. Escúcheme en esto. Son observantes de la ley, son estrictos en la observación de la ley. Ellos ayunan cuando la ley lo dice. Ellos son personas que pagan el diezmo cuando la ley lo dice. ¿Cuál es la ley? La normatividad de Moisés. Es decir, lo que está consignado en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Más que ser exactos, ellos tratan de buscar cómo vivir en perfección esa ley. No es tanto vivirla por vivirla, sino buscarle la esencialidad, de tal forma que esto nos permita tener una mayor identidad de pueblo de Dios. ¿Y qué le está diciendo Jesús a ese personaje, escúcheme en esto, que tiene una gran influencia en el pueblo? Porque los fariseos tenían una gran influencia dentro de la comunidad, distinto al otro grupo que se llaman los saduceos. Los saduceos es la casta sacerdotal, la oligarquía. Es decir, personas ricas con una situación económica bastante considerable, esos manejaban el culto. Mientras que los fariseos eran comerciantes e interactuaban con la gente común y corriente. Ellos tenían mucha influencia dentro del pueblo, mientras que los oligarcas no. Los fariseos sí tenían una gran influencia dentro del pueblo. Y lo que Jesús empieza a recriminarle a este personaje es la actitud que empieza a tener frente a la pecadora. Y oiga lo que le dice Jesús al fariseo, un hombre reconocido dentro de la comunidad, por lo que podemos deducir de eso, es un hombre rico, un hombre que tiene prestigio, un hombre observante, un hombre intachable. ¿Qué es lo que le empieza a decir? Le empieza a decir, vea, usted es una persona muy observante de la ley, usted es una persona intachable, usted es una persona envidiable y es un prototipo frente a la comunidad, es un referente frente a la comunidad, pero eso usted no lo justifica. Oiga pues, frente a Dios usted no está justificado por las prácticas religiosas que tiene y por esa capacidad de ser referente frente a la comunidad. Imagínese usted lo que le está diciendo Jesús a un fariseo. Usted, por la observancia de la religión, no lo hace justificable del amor de Dios. Es decir, no porque usted sea una persona religiosa, no quiere decir que Dios lo ama, como tampoco está justificando a esa mujer pecadora. Pero ¿qué es lo que le pasa a esa mujer pecadora? Es que ella se siente amada por Dios. Ella sintió en un momento dado que se le dio una oportunidad y cambió ciertas realidades y percepciones de ella misma y empieza a valorarse como es, y eso se lo agradece a alguna palabra, alguna predicación. Quién sabe qué hizo Jesús en su momento, que le permitió que ella tomara conciencia de que es persona, de que es hija de Dios, y cambiar su manera de actuar, reconociéndose necesitada de Dios, lo cual no hace el fariseo. El fariseo no muestra la necesidad de Dios, mientras que la pecadora sí. Y ahí es donde le está diciendo Jesús al fariseo: como usted no se siente amado por Dios, como usted no se siente necesitado de Dios, sino que Dios le adeuda a usted por ser un buen hombre de fe,
esto entonces está conllevando a que usted no encuentre la recompensa que está esperando. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Escúchenme bien esto. Porque es que nosotros también nacimos católicos, y mejor dicho, antes de nosotros ser católicos, nuestros papás ya eran católicos, nuestros abuelos eran católicos, nuestros tatarabuelos eran católicos. Y nosotros fuimos creciendo en una realidad religiosa donde papá nos bautizaron, donde nos esforzaron para hacer que hiciéramos la primera comunión, que nos confirmáramos. ¿Cuánto a ellos les da ese placer cuando la hija se casa, cuando el hijo se casa, o cuando tomamos una opción ya para un compromiso religioso, o ser sacerdote, o vivir en una vida consagrada? En esa cultura crecimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que creemos que nos estamos perdiendo de algo y no estamos valorando eso que nos ofrecieron desde pequeños. Y por eso estamos como el fariseo, que desde pequeño le dieron la posibilidad de tener una vida recta. Desde pequeño se le ha dado la posibilidad de no remendar el traje. Desde pequeño se le ha dado la posibilidad de que su conciencia no pese, pero él no valora eso, y por eso se da el gusto muchas veces de tener ciertas realidades que no están acordes a lo que él está viviendo. Y por eso nosotros también creemos que nos estamos perdiendo de alguna cosa y a veces no valoramos esos principios religiosos que se nos ha dado. Y eso les voy a contar. Muchas veces lo he escuchado en otros programas católicos, que a veces uno se sienta a mirar en Televid o EWTN, o hay una cosa horrible que presentan ahí que como que es de México, ESN, no sé qué, eso qué cosa tan horrible eso, y Cristovisión, bueno, todas las cosas, y empiezan a decir que ay, yo era un mujeriego, yo le pegaba a mi mujer, que yo me emborrachaba, que yo, mi juventud era una vida muy horrible, que yo con los amigos, y que fui a misa y escuché la predicación de un padre, o que un compañero me hizo caer en cuenta alguna cosa y entonces cambié de vida. Entonces yo me ponía a pensar, yo en qué momento yo fui salvado, porque yo no he tenido mujer para pegar, nunca me he emborrachado, pues así como mal hijo tampoco. ¿Desde qué me salvó Dios? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿De qué me salvó Dios? Y precisamente Dios me salvó de lo que le está diciendo Jesús al fariseo. Por gracia de Dios, ese fariseo tiene una vida adecuada. Por gracia de Dios, ese fariseo no ha tenido que remendar su conciencia. Por gracia de Dios, ese fariseo no se ve en esa situación de esa pecadora donde va a tener que cargar toda su vida con ese peso de que perdió mucho tiempo, perdió mucho espacio. Ese fariseo no va a tener ese problema. Entonces yo caí en cuenta, claro, toda la formación que me dio mi mamá, mi papá, toda la posibilidad de crecer bajo este sistema religioso me ha permitido no ensuciar mi conciencia, saber distinguir entre lo que me conviene y lo que no me conviene, saber distinguir en lo que es bueno o no. Eso es lo que tenemos que valorar. Pero la gente cree que se está perdiendo de alguna cosa. Y entonces nacemos como católicos, crecemos como católicos, pero la gente empieza como que a desviarse. ¿Por qué? Por muchas razones. O no supieron asimilar esta enseñanza que le dio papá o mamá, o no ha tenido algún referente adecuado, porque hoy en día también tenemos padres de familia que no dan referentes adecuados. Y ustedes y yo, que nos hemos comportado bien, que crecemos bajo unos valores, que no ha sido fácil mantener esos valores porque las situaciones a veces, la presión social va apretando, va haciendo que uno a veces se considere como que la cosa no es así y como que deberíamos de relajarnos un poco más. Y eso es lo que nos
ha permitido hasta el sol de hoy tener una conciencia tranquila. Vea, nadie puede ir al éxito a comprarse una conciencia, nadie puede lavar la conciencia, nadie puede cambiar la conciencia, pero cuando la conciencia pesa, pesa mucho, pesa demasiado. Y por eso nosotros sí que tenemos que darle gracias a Dios, porque nos ha tratado bien como este fariseo, donde hemos logrado crecer en unos valores judeocristianos que nos permiten distinguir ciertas cosas que otras personas de pronto no ven. Pero nosotros no podemos perder de vista que aunque tenemos esto, no es que nos lo merezcamos, es una gracia de Dios. Es que miren, en todas partes tenemos una iglesia, en todas partes tenemos un sacerdote que nos escucha, en todas partes tenemos un sacerdote donde nos puede ungir a los enfermos, donde puede bautizar, donde nos puede consolar, y muchas veces nosotros fuera de gordos hinchados nos damos el lujo de no venir a misa, o de no practicar estas cosas, o de no buscar consejería espiritual. ¿Por qué? Porque como todo lo tenemos a la mano. Es por eso, y yo quiero que ustedes se vayan con esa idea después de que termine esta liturgia de la Eucaristía. Es que gracias a Dios nosotros nacimos en una familia católica. Gracias a Dios nos dieron unos valores, no nos recogieron debajo de un puente, ni somos hijos expósitos que nos encontraron en una canasta y en la calle. Nos tuvieron con cariño ahí en el hogar, nos recibieron como nacimos y nos fueron formando hasta sacarnos adelante. En estos días leí que ya es que le habían enseñado a un gorila a distinguir 1000 palabras en inglés. Es decir, uno a un animal también ya puede enseñarle casi que hablar. Pero yo nunca he visto a ningún gorila decir Señor, gracias. Entonces, la especificidad humana es la religión, y eso nos hicieron nuestros papás y nuestras mamás. Ellos no eran muy preparados, ellos no eran muy cultos, ellos no sabían muchas veces ni lo que iban a hacer, porque además tenían muchos hijos. Pero sí nos dieron algo, que eso sí no lo podemos ocultar y que lo tenemos que agradecer. Nos hicieron personas y nos dieron valores y nos sacaron de un estado mamífero para convertirnos en seres humanos con una expresión religiosa. Valoremos eso, porque nacimos en una sociedad que eso no lo permite. Y tratemos de no remendar el traje, tratemos de no ensuciar la conciencia, no nos estamos perdiendo de nada. No, una vida desordenada no lleva a nada. Mantengámonos como vamos, no perdamos el impulso, no nos dejemos engañar por tantas propagandas y tanta cosa que a veces son elementos sofistas que aparentemente es cierto, pero en verdad no lo son, y mantengámonos firmes en los valores que se nos ha dado y ayudémosles a otras personas a que se acerquen, si es que se han perdido nuestros valores, o que los aprendan, si es que no se los han enseñado, que eso es lo que está criticando Jesús al fariseo. Es que Dios le dio la posibilidad de ser alguien bueno, Dios le dio la posibilidad de mantener una vida ejemplar, pero no le está ayudando a los demás a que descubran esa riqueza que él ha tenido desde pequeño, y eso es lo que a veces a nosotros también nos pasa con nuestra fe católica. El Señor esté con nosotros.